Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes para el estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos en la lección número 2, la lección número 2 de este primer trimestre del año 2024. Estamos empezando ya el estudio del libro de Salmos. Sin duda será una preciosa aventura espiritual e intelectual el estudiar el libro de Salmos. Y el título de esta semana es Enséñanos a orar. Antes de empezar con el estudio, queridos hermanos, les invito para que también puedan participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Usted entre en el QR a través de un dispositivo y entonces podrá participar de 5 preguntas claves para consolidar su aprendizaje de la lección de escuela sabática. Asimismo, mi hermano, si usted desea colocar las preguntas en su pantalla y que este Kahoot pueda ser usado en su escuela sabática, puede seguir las indicaciones que están en la descripción de este video. Va a ser muy importante para que los hermanos se sientan motivados en el estudio de la lección de escuela sabática. Bien, entonces estamos listos para empezar el estudio de la lección de esta semana. Vamos a ir primeramente a la parte del motiva, en el que tendremos que hablar acerca de el libro actual de los Salmos. ¿Cuántos, cuántos capítulos tiene el libro actual de los Salmos? Bueno, alguno podrá decirme, pastor, tiene 150 capítulos. Bueno, puede ser, pero si pensamos que el libro actual de los Salmos es el Himnario Adventista, entonces tenemos 613 capítulos, porque cada uno de estos himnos puede ser considerado como un capítulo también por nosotros. El Himnario Adventista sin duda es una tremenda bendición. Encontramos una buena cantidad de himnos allí para alabar el nombre de nuestro Dios, himnos apropiados para el inicio del culto, himnos apropiados para el cierre del culto, hay himnos de adoración y alabanza, himnos dedicados a Dios el Padre, himnos a su Hijo Jesucristo, himnos al Espíritu Santo, son los himnos de nuestro himnario. Bueno, los salmos, mis hermanos, conocidos también como el Salterio, eran una colección de himnos usados en diferentes momentos de adoración personal o corporativa del pueblo de Israel. Allí encontramos poesía en los salmos, encontramos también oraciones y encontramos alabanzas. Una de las cosas que encontramos allí son las oraciones. Entonces vamos a ver cómo nuestro himnario también tiene algunas oraciones, como lo tenía el himnario antiguo, que es el libro de Salmos, ¿no? Vamos a ver este himno, creo que en algún momento todos lo hemos cantado, ¿no? El himno número 250 de nuestro himnario. Mira, mi querido hermano, qué preciosa esta oración cantada. Ahí dice, Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Podemos ver que es allí donde empieza la oración. Y empieza mencionando a quién se dirige la oración. La oración se dirige al Padre. Entonces se le dice, Padre, a tus pies me postro. Cuando se llega al coro, encontramos en la primera parte del coro la frase que más se repite y por lo tanto es la frase más importante de este himno. Dice, pon tu espíritu en mi alma. Ese pon tu espíritu está varias veces, ¿no? En cada una de las estrofas y también en el coro. En el coro aparece hasta 2 veces. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Me hace recordar al Salmo 51, cuando el rey David le dice que el Señor pueda renovar un espíritu recto dentro de él. Es esto lo que está diciendo. Hazme puro en todo, libre del pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Parece hasta las mismas palabras del Salmo 51, ¿verdad? Bueno, luego habla acerca de la intercesión de Cristo. Qué precioso este himno. El himno 250. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame. ¿Qué es lo que yo necesito? Pon tu espíritu en mí. La mayor necesidad que tenemos, mis hermanos, no es la necesidad de una casa, no es la necesidad de los bienes materiales o de un carro, o Señor, quiero ganarme la lotería. No, lo que más necesito es que el Señor coloque de su Santo Espíritu en mi vida. Pon tu espíritu en mí. Y la última parte dice, no deseo ofenderte. Viviré
para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí. Es decir, hay un propósito de no volver a pecar, de no ofender el nombre de Dios. Y entonces este himno, que es una oración, termina diciendo, no deseo ofenderte, viviré para agradarte. Hay un propósito de no caer otra vez en el pecado y poder guardar en el nombre del Señor en nuestra vida. Y entonces le pide otra vez, pon tu espíritu en mí. Qué precioso, mis hermanos. Podemos ver aquí entonces un himno del himnario adventista que es plenamente una oración. Así también en los salmos antiguos, también habían salmos que eran plenamente oraciones, ¿no? Hay poesía, hay himnos, pero también hay oraciones en el libro de Salmos. Qué preciosa que es la oración. Cuánta paz que trae a la vida la oración del cristiano. Si tú pudieras conversar con la oración, si la oración fuese una persona, si pudiésemos personificar a la oración, ¿qué sería, querido hermano, lo que tú le dirías a la oración? Imagínate que tienes la oportunidad de conversar con la oración. ¿Cuál sería la conversación que tú tendrías con la oración? Bueno, me vas a decir, pastor, eso es imposible. La oración no es algo con quien pueda conversar. La oración es un concepto. La oración es una práctica, no se puede conversar con la oración. Bueno, pero podemos imaginar. Y hay una estructura literaria que nos puede ayudar, mis hermanos, a conversar con la oración. Así que miren cuál es esa estructura. Es una figura literaria que se llama la prosopopeya. Prosopopeya, dice el diccionario, atribución a las cosas inanimadas o abstractas de acciones y cualidades propias de los seres animados o los seres irracionales de las del ser humano. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es una prosopopeya? Bueno, es un concepto inanimado, pero se le atribuye algunas características de los seres animados o de propio ser humano. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplos de prosopopeya en los Salmos. Mira, Salmos 98:8. Aquí encontramos dos prosopopeyas. Ah, esa palabra es interesante, ¿no? Dice allí, los ríos aplaudan, los montes todos juntos canten alabanzas. ¿Alguna vez has visto a ríos aplaudiendo? ¿Alguna vez has visto a los montes cantando alabanzas? Bueno, solamente las personas aplauden, solamente las personas cantan alabanzas, pero en la prosopopeya, a una cosa inanimada como los ríos y los montes de la naturaleza se le atribuyen características del ser humano de las cosas animadas. Entonces los ríos aplauden, es una figura, esta es una prosopopeya. Los montes todos juntos canten alabanzas. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo más conocido, Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice allí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Alguna vez los cielos te han contado algo? ¿Alguna vez el firmamento ha anunciado algo? ¿Tú has escuchado con palabras? Bueno, lo que está habiendo aquí el salmista está usando otra vez esa prosopopeya, ¿no? Esta figura literaria, y le asigna características humanas, características de persona, la personifica, está personificando los cielos. Y entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y también dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con la prosopopeya, los cielos cuentan, los cielos hablan. Con la prosopopeya, el firmamento anuncia. Qué preciosa esta figura literaria, ¿no? Hace que las cosas inertes se las trate como si fuesen personas. Miren Salmos capítulo 114, versículo 3, otra vez un ejemplo de prosopopeya. Dice, el mar lo vio y huyó. El mar lo vio, el mar huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Entonces, otra vez aquí ejemplos de prosopopeya. Es decir, se le atribuye al mar la visión. El mar lo vio y huyó. El mar nunca ve, pero esta es una figura literaria que hace que el mar vea. Los montes nunca saltan. Los collados no saltan tampoco como corderitos. El Jordán no retrocede. No se le está asignando a las cosas inanimadas o abstractas, le está asignando características propias de los seres vivos. Y entonces el mar lo vio y huyó, como si fuese un corderito, ¿no? Como si fuese una persona que el mar ve y huye. Entonces, esta es la figura literaria.
Mira, según esta figura literaria, los ríos pueden ser tratados como persona, los cielos pueden ser tratados como persona, el mar, los montes, los collados son tratados como personas en las prosopopeyas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la prosopopeya para hablar con la oración. Vamos a personificar, vamos a imaginar que la oración es una persona y vamos a conversar con la oración. Bueno, pero vamos a hacer esta prosopopeya, esta atribución, esta asignación de características de una persona a la oración, pero no lo vamos a hacer de nuestras palabras. Vamos a dejar que un himno del himnario adventista del séptimo día haga esa prosopopeya. ¿Ah? ¿Cuál es ese himno? El himno 376. Este himno, mis hermanos, es una conversación con la oración. Se trata a la oración como si fuese una persona. Vamos a leerlo. Mira, que resulta interesante. Es una conversación de la persona que ora con la oración. Y entonces dice lo siguiente: dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Se le habla a la oración, se le dice, tú me elevas oración, me elevas al trono del Padre Celestial. Le dice, le podemos decir, oración, tú eres mi auxilio en ruda tentación. ¿Cuántos bienes, cuántas bendiciones he recibido mediante ti, dulce oración? Dice la primera estrofa. Vamos leyendo la segunda estrofa de esta conversación con la oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Qué preciosa esta declaración, ¿no? Porque a la oración se le dice, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Y es cierto, la oración lleva nuestras peticiones a Dios que escucha con piedad. Y también dice así, ¿no? Por fe espero recibir la gran divina bendición. Espero recibir la bendición. Y siempre, mi Señor, servir por tu virtud, dulce oración. Hay un propósito de servicio. Vamos ahora, mis hermanos, a la tercera estrofa de esta prosopopeya, ¿no? Estamos conversando con la oración. Dice este himno lo siguiente: dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Entonces, miren ustedes cómo aquí el que está conversando, nosotros cuando cantamos este himno conversamos con la oración y le decimos que la oración es tan preciosa que trae aliento, trae gozo al alma porque nos conecta con Dios. Y también dice, en este mundo de aflicción, mientras vivamos en este planeta, como dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción. Y entonces aquí dice el texto, dice el canto, en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. La oración es un consuelo. Mientras estemos en este mundo, podemos recurrir a la oración y traerá consuelo para nuestra vida. Y luego dice, hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión. Es decir, hasta cuando estemos en la patria celestial y luego en la tierra nueva. Hasta hasta ese momento habrá oración. Porque cuando estemos directamente con Jesús, ahí ya la oración va a dejar de ser. Ya no necesitaremos. Y entonces aquí le tenemos que decir adiós. Nos tenemos que despedir de la oración. Y entonces dice, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Es hasta un sentimiento de emoción, ¿no? Que embarga al adorador que canta este himno y que agradece por la oración. Y dice, cuando estaré en la presencia del Señor Jesucristo, allí voy a conversar cara a cara y ya no será necesaria la oración, porque la oración es en este mundo. Mientras no puedo hablar cara a cara con Cristo, pero cuando estemos en el cielo, mis hermanos, hablaremos cara a cara con Cristo.
y allí ya no será necesaria la oración. Por eso allí tendremos que despedirnos de la oración, pero vamos a despedirnos felices, ¿no? Felices, gracias oración, porque mientras estuvimos en este mundo, nos has conectado con Dios, has traído aliento al corazón, nos has elevado, has sido auxilio en ruda tentación, has llevado nuestra petición, has constituido una gran bendición. Y entonces en la patria celestial, allí nos despediremos felices. Gracias, dulce oración. Fuiste una tremenda compañera. Gracias, gracias. Qué precioso este himno, ¿no es verdad? Es una conversación que el adorador tiene con la oración. Personifica la oración como si yo pudiese conversar con ella, como converso con mis amigos, con mis hermanos de la iglesia. ¿Mm? Bueno, mis queridos hermanos, los salmos contienen también una gran cantidad de oraciones y realmente traen estas oraciones de los salmos la expresión del corazón atribulado, del corazón alegre, las emociones del alma están dichas a través de la oración, a través de los salmos. Vamos a ir, mis hermanos, a Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál era el pedido, querido hermano, que estaban haciendo los discípulos al Maestro, al Señor Jesucristo? Señor, enséñanos a orar. Y los discípulos, judíos de nacimiento, sin duda sabían orar, habían pasado desde muy pequeños en hogares donde se temía al Dios verdadero, se adoraba al Dios verdadero, pero habían visto a Jesús y entonces habían llegado al convencimiento que lo que ellos conocían como oración no era verdadera oración, que Jesús oraba de una manera tan extraordinaria, tan maravillosa, que lo que ellos conocían como oración, no, ya no pensaban, no, esta oración de Jesús, Jesús, la manera en que ora, yo quiero orar como Jesús oró. Y entonces el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar, así como oras tú. Y queridos hermanos, en la lección de esta semana veremos cómo los salmos nos enseñan a orar. Cómo los salmos contienen palabras que si nosotros pronunciamos las mismas palabras que fueron escritas en los salmos, se colocan primero en nuestro corazón y luego en nuestros labios y ese salmo se convierte en tu oración, mi querido hermano. Ese salmo se convierte en mi oración con las palabras de David, con las palabras de Asaf, con las palabras de los hijos de Coré. Esas palabras, cuando las pronuncian, salen ahora de tus labios y se convierten en una oración que llega hasta el trono de la gracia. Vamos entonces, mis hermanos, a ver la lección de escuela sabática de esta semana. Señor, enséñanos a orar. Veremos, queridos hermanos, algunos salmos preciosos que son oraciones y que sin duda van a ayudarnos en nuestra vida espiritual. Lo primero que la lección nos presenta es que debemos fomentar el uso de los salmos en la oración. ¿Cuán pocas veces nosotros oramos usando los salmos, no es verdad? ¿Cuán pocas veces oramos? Por lo general, simplemente recordamos nuestras propias palabras, repetimos apenas nuestras palabras, pero ¿no sería bonito que podamos orarle al Señor con las palabras de los salmos? ¿No sería bonito que en un momento también en el culto de oración podamos repetir algún salmo, reuniéndonos con los hermanos unos a otros para expresar las mismas palabras que expresaron los salmistas? Quizá con los mismos sentimientos que tenían los salmistas también en aquel tiempo. Sería una experiencia de adoración nueva, ¿no? Maravillosa. Bueno, esa es la invitación que nos hace la lección de esta semana. ¿Qué tenemos que hacer? Salmo 105, versículo 1. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Por qué salían estas expresiones del corazón de los salmistas, de esos compositores de música y de poesía? ¿Por qué salían? Porque se acordaban de los prodigios de Dios, se acordaban de las grandes cosas, recordaban cómo Dios había libertado a su pueblo, recordaban el paso del Mar Rojo, recordaban el monte Sinaí, recordaban el desierto, el cruce del río Jordán, cómo Dios continuamente ha estado librando a su pueblo, ha hecho maravillas, maravillas unas tras otras. Querido hermano, acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Mm? Acuérdate de los grandes
momentos de liberación. Acuérdate de las alegrías preciosas. Acuérdate que Él te da la vida. Acuérdate que Él te da tu familia. Acuérdate que Él cada día está guiándote. Que hay bendición. Hasta el pan de cada día es una bendición de nuestro Dios. Entonces, las grandes maravillas de Dios traen a nuestra mente agradecimiento y eso lleva al adorador a expresarse. No quiere quedarse con ese sentimiento dentro del corazón, quiere sacarlo porque es un sentimiento tan grande y tan fuerte que no puede quedar recluido en el corazón de la persona y tiene que salir por los labios, ¿no? Mira lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:16, consejo para la iglesia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora escucha, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dentro de los cánticos espirituales, él habla acerca de tres tipos de composiciones musicales, ¿no? Primero dice con salmos, luego dice con himnos y luego dice con cánticos espirituales, ¿no? Los salmos eran cánticos también. Bueno, los himnos, tenemos himnos, ¿no? Nosotros en nuestro himnario, composiciones, los himnos, a diferencia de los cánticos, los himnos son composiciones más depuradas, ¿no? Incluso hasta poéticas, como has podido ver, hay un trabajo poético para poder colocar la letra de los himnos. Los himnos tienen esa facultad de poder incluso traer enseñanza doctrinaria en varios himnos, puede haber hasta enseñanza doctrinal. Entonces, el apóstol Pablo le dice ahí a los hermanos de Colosenses, miren, que vuestras conversaciones no sean vanas, que ustedes puedan decir cosas que edifican unos a los otros, ¿no? Entonces, también acompañen a la enseñanza, acompañen los cánticos y que haya alegría en el corazón de la iglesia. Y entonces que todo el mundo cante en sus corazones salmos, himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13. Santiago 5:13 también nos habla acerca de un precioso consejo, esta vez el apóstol Santiago. Él dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Canta alabanzas, querido hermano. ¿Cómo es tu día? Frecuentemente tienes una canción en el corazón. No necesitas cantarlo allí, pero muchas veces la canción puede estar en nuestro corazón, como dice la ley del conquistador, conservar una canción en el corazón. ¿Recuerdas? Bueno, aquí está diciendo la palabra, conserva una canción en el corazón. Porque los himnos, los salmos, si los repetimos, la música tiene una facultad extraordinaria de actuar en el nivel inconsciente de una persona, al punto que la persona puede olvidarse muchas cosas, pero la letra de una música, la propia melodía jamás lo olvida. Mi abuela paterna, Rosa Gutiérrez, ella falleció hace algunos años atrás y sin embargo había algo que me pareció extraordinaria de la abuelita Rosa. Ella, lastimosamente, en los últimos años adquirió el Alzheimer, no reconocía a sus hijos, no reconocía a sus nietos, no reconocía a nadie, ¿no? La íbamos a visitar, ella estaba confundida, no sabía bien quiénes éramos nosotros, pero nos parecía sorprendente que cuando empezábamos a cantar un himno, por ejemplo, empezábamos a cantar Señor mi Dios al contemplar los cielos. Empezamos a cantar y ella cantaba, se acordaba de los cantos y además cantaba en contralto. O sea, tenía un contralto perfecto, ¿no? Iba acompañando la melodía, ella hacía su contralto y no lo había olvidado. Cantábamos otro himno, ella recordaba y hacía el contralto. Otro himno, ella recordaba y hacía el contralto. Es decir, se había olvidado del nombre de sus hijos, se había olvidado quién era ella misma, se había olvidado del nombre de sus nietos. Todos sus recuerdos estaban perdidos y sin embargo no había olvidado los himnos de la iglesia, porque la música trabaja en un nivel muy profundo del corazón. Y es por eso que cuando el himno, el salmo, los cánticos están en nuestro corazón. Están alojados en un lugar del cual nada ni nadie podrá sacarlo. Nada ni nadie podrá sacarlo, ni el Alzheimer. Como digo, el caso de mi abuela
paterna, ¿no? La querida abuelita Rosa. Entonces, mi querido hermano, que también al cantar continuamente esas verdades del Evangelio se van a alojar en un lugar del cual nadie podrá quitar. Entonces, cuando vas a cantar, resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Esa verdad de la segunda venida, de la resurrección, esa verdad quedará allí marcada, ¿no? Con letras de fuego, como una marca que nadie podrá quitar, una marca indeleble, las letras de los cantos. Canta, mi querido hermano, y canta cánticos que tengan un contenido, pero tremendo, ¿no? Que grabe la doctrina en tu corazón. No cantos que repitan conceptos que sean triviales, ¿no? Sino que se alojen en ese lugar del inconsciente del cual nadie podrá quitarlo. Mira, dice aquí la lección de escuela sabática, además detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el Salmo. Eso puedes hacer. Vas leyendo el Salmo y entonces mientras vas leyendo, ahí tienes nuevos motivos de oración, ¿no? Y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo. Tu oración no solo va a ser para ti, para tu iglesia, para el mundo. Como oraban a través de los salmos los antiguos. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. A veces el salmo se ajusta exactamente a la situación de una persona que conocemos, que está pasando una prueba. La cuestión es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen, mi querido hermano. Entonces, vamos a fomentar, ¿no? La oración a través de los salmos. Repite el salmo y entonces lee el salmo y ora. Usa las palabras del salmo para expresar tus sentimientos y usa las palabras del salmo para acrecentar, para añadir nuevos motivos de oración a tu propia oración. Será un enriquecimiento de tu experiencia espiritual, de tu comunión con Dios. Te va a elevar. Eso es lo que le dijimos en el cántico, ¿no? Dulce oración. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Ahora vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Confianza en tiempos difíciles. Vamos a ver ahora uno de los salmos. Ya la primera parte es una exhortación para que nosotros podamos usar los salmos en la oración, tanto oración personal como en tu grupo pequeño. Si eres líder de grupo pequeño, usa los salmos en algún momento. Escoge un salmo especial, pero también en la adoración corporativa, ¿no? Cuando está toda la iglesia plena, también es bueno que podamos usar los salmos. Ahora, vamos a ver aquí la confianza en los tiempos difíciles. El Salmo 44. Salmo 44 nos habla acerca de momentos de prueba, pero que en esos momentos de prueba podemos confiar en nuestro Dios. Salmo 44. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días antiguos, en los tiempos antiguos. Aquí está hablando entonces acerca de la bendición que Dios derramó sobre los antiguos, ¿no? Sobre los padres, los abuelos, aquellos que nos enseñaron la palabra. Ellos están acordándose de cómo los grandes milagros de Dios se produjeron en el tiempo pasado. Y quizás estén preguntando, Señor, ¿y por qué esos milagros no ocurren en nuestro tiempo, Señor? ¿No? Y se están diciendo, esas bendiciones fueron con los antiguos, en el tiempo pasado. Esa obra la hiciste en sus días, Señor. Señor, también actúa. Parece que vemos en un lado, vemos al otro lado, y no está ese mismo poder. Pero tú eres el Dios de los padres. Quiero que seas mi Dios también. No solamente que seas Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, de mi padre Jacob, sino que seas también mi Dios, ¿no? Podrían decir los hebreos, los judíos. Pero mira, hay una luz de esperanza ahí en el versículo 6, cuando dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Son momentos difíciles, pero mi confianza no está puesta en los recursos humanos. El arco, la espada representan los recursos humanos. Si alguien viene contra nosotros con un ejército, entonces podemos defendernos con las armas humanas, con la estrategia humana. Pero aquí en el Salmo lo que se dice es, mira, no voy a confiar en mi arco, no voy a confiar en mi espada. Mi confianza está en el Dios de los cielos. Mi confianza está en Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces aquí ya se muestra
cómo en los tiempos difíciles este salmo indica que el pueblo está dispuesto a confiar más en Dios que en sus propios recursos, sus talentos, sus capacidades, sus estrategias. No, sino que confiar en el gran Dios del cielo. Ahora, vamos a ver más adelante, en el versículos 18 y 19, mira las palabras. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. ¿Cuál es la expresión que encontramos aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está mencionando aquí el adorador, el salmista, está diciendo, me parece muy injusto, Señor. Yo no me he apartado de ti, he tratado de ser fiel, he tratado de estar a tu lado, trato de mantenerme en oración, trato de ser obediente, Señor. ¿Por qué me quebrantas? ¿Por qué permites el quebrantamiento? ¿Por qué me cubres como con sombra de muerte si es que yo estoy tratando de hacerlo mejor en la vida espiritual? No es justo, Señor. No, no es justo que me trates de esta manera. Mira, es interesante que el salmista expresa de lo profundo de su corazón. Parece un reclamo, ¿no? Parece que está como levantando la mano y diciendo, Señor, no es justo que me trates. Es un reclamo que está haciendo. Mi querido hermano, esto significa que nosotros debemos derramar nuestro corazón sin ocultar nuestros sentimientos, sin maquillar nuestra situación. Debemos ir delante del gran Dios del cielo con el alma descubierta, con el corazón abierto y con los sentimientos a veces también. Pueden parecer no apropiados para decírselos al Señor, pero mira esta parte del Salmo. Ahí está diciendo, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, no te hemos abandonado, Señor, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, hemos seguido por tus caminos, Señor, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales. ¿Por qué nos quebrantas si hemos querido ser fieles? Y nos cubres con sombra de muerte. Nosotros queriendo ser fieles y parece que nos has abandonado, Señor. Pero el versículo 26 hay una confirmación, a pesar de ese corazón adolorido, de ese sentimiento de injusticia que habita en el corazón del salmista, a pesar de eso, dice, versículo 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Expresa libremente sus pensamientos. Querido hermano, la oración, la oración solo va a tener auténtico poder y auténtico significado cuando sirva como aquella herramienta para derramar nuestra alma delante del Señor. ¿Sí? Para conversar con Dios como conversamos con nuestro mejor amigo, ¿no? Definición de Elena de White. Ella dice que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿No? Y en el libro de Primera de Samuel, la definición de oración es derramar el alma delante del Señor. Esto es lo que está haciendo este salmista. Está derramando su alma. Y si hay reclamo, si hay sentido de injusticia, lo dice, porque está abriendo su corazón. No temas, querido hermano, de ser inapropiado. No temas de mostrar tus sentimientos tal cual son. No, no. El Señor hará su voluntad, pero tú muéstrate como eres, porque el Señor te conoce. Así, mira la oración diferente que había entre el fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo decía, Señor, te doy gracias, yo soy bueno, Señor. Señor, te doy gracias porque yo doy diezmo, yo llego temprano a la iglesia, yo soy anciano de iglesia, yo tengo un cargo, yo hago todas las cosas bien, Señor, te doy gracias, ¿no? Y no soy como este fariseo, este publicano pecador, ¿no? Y el otro publicano que está orando, Señor, ten misericordia. Señor, apiádate de mí, soy un pecador, no soy nada, Señor. ¿Quién resultó justificado? El que manifestó exactamente lo que había en su corazón, el publicano. Así que tenemos que ser como un publicano, decir exactamente lo que hay en nuestro corazón, por muy duro que pueda ser. El Señor conoce nuestra condición. A pesar de ello, el pueblo de Dios sigue sufriendo. La lista de ayes y lamentos es larga y dolorosa. No obstante, en medio de todo eso, el salmista clama a Dios para que los libre. Ya hemos leído esto, ¿no? Redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y de su amor. Querido hermano, estás pasando por un problema grave en tu vida. Quizá el problema más difícil,
de tu vida estás enfrentando en este momento, no temas orar, no temas declamar. Reconoce la realidad de Dios aún en medio del problema. Y el Señor, como a los hebreos que estaban en Babilonia, no les impidió que ellos caigan dentro del horno de fuego, pero los libró en el horno de fuego. No los libró del horno de fuego, los libró en el horno de fuego. El Señor no nos libra de enfrentar problemas, tristezas, angustias, tribulaciones en nuestro tiempo, no, pero nos libra en medio de la tribulación, nos rescata en medio de las dificultades. Eso es lo que hace el Señor. Nunca te va a abandonar, mi querido hermano. Vamos aquí, otro salmo, un salmo también muy, muy importante, un salmo que habla de la desesperación, mira tú nada más, una desesperación, Salmo 22. Miren, ¿cómo expresa la condición humana? 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas son las palabras del Salmo 22. Hay una expresión de desesperación. Me siento desamparado, Señor. Me siento abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Eso es lo que expresa este salmo. Y mira que estas palabras estuvieron en la boca de Jesús en el momento de la crucifixión. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es hebreo. Esa frase es sacada de los salmos, está en hebreo. Entonces, en aquel tiempo los judíos hablaban arameo, ¿no? O griego también era un idioma extendido. Y ya algunos no reconocían el hebreo. Y cuando Jesús habla en hebreo, que Jesús conoce el hebreo, dice así, Elí, Elí, lama sabactani. Elí es, Dios mío. Lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ahí viene la traducción, ¿no? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la gente que no entendía ahí el hebreo se estará llamando Elías, ¿no? Porque Elí, ¿no? Estaba repitiendo en hebreo el salmo que su madre María le había enseñado. Y estando en la cruz del Calvario, Jesús repitió un salmo y colocó ese salmo en su boca, en su corazón, en sus labios, y expresó las palabras del salmista. Oró con las palabras del Salmo 22. Continúa diciendo el Salmo 22, versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Está hablando de la desesperación, está hablando del abandono, de la tristeza, de la soledad. Parece que no hay nadie que pueda ayudar. Dios mío, clamo de día, no respondes. Clamo de noche y no hay reposo para mí. No puedo dormir de noche, no me responde de día. Mira la situación en la que se encuentra. No es que Dios estaba lejos, sino que es el sentimiento del salmista. El ser humano es así, mis hermanos. Dios está cerca, pero tú le estás dando la espalda, entonces, y a veces te sientes tan lejos cuando Dios está ahí al lado, escuchando. Ten la certeza que Él te está escuchando. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mira, el sentimiento de minusvalía, de poca autoestima, el sentimiento de no ser nada, de no ser nadie que había en el corazón del salmista, ¿no? Yo soy un gusano. Tú puedes imaginar, ¿alguna vez te has sentido como un gusano? ¿Alguna vez seguramente has tenido ese sentimiento horrible de no parecer nadie, de no ser importante para nadie, que todos los demás te oprimen, te pisotean, te discriminan, te señalan como culpable de alguna cosa? Bueno, el salmista vivió de esa manera, pero todos hemos sentido esa experiencia en algún momento, mis hermanos, o nos han hecho sentir eso. Y lo peor es que las personas pueden hacerte sentir como quieren, pero solo tú les puedes dar el permiso que te sientas de esa manera. No te deben afectar las palabras de la persona, pero nos afectan, ¿no? Nos afectan. Y este salmista se sentía como un gusano, ¿no? No como hombre, oprobio, despreciado.
Mm. ¿Cuántas personas pueden sentirse de esa manera? Incluso en este momento, ¿no? Si te estás sintiendo un gusano, un oprobio de los hombres, un despreciado del pueblo, mi querido hermano, ora con las palabras del Salmo. Ora con las palabras del Salmo. Porque el Salmo, que en el versículo 6 dice eso, que se siente gusano, no hombre, en el versículo 28 proclama su confianza en Dios. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Hay esperanza, es decir, aún en medio de esa aflicción tan plena, de ese sentimiento tan horrible de sentirse nada, de sentirse gusano, aún en medio de eso, él declara su plena confianza en Dios. De Jehová es el reino. Así que no, yo no quiero ver lo pequeño que soy. Yo quiero ver y confiar en lo grande que es mi Dios. Ese es el mensaje, ¿no? Puedo yo sentirme muy pequeño, pero por más pequeño que yo me sienta, mi Dios es grande. Y ese Dios grandioso es el que me va a tomar de la mano, me va a levantar, porque Él es el que rige todas las naciones. De Él es el reino. Este es el mensaje. Entonces, contiene también un mensaje de esperanza. O sea, hay desesperación y hay la expresión de la desesperación, pero no se queda en la desesperación, no se hunde en la desesperación, no, sino que toca fondo, pero se levanta como estirando el brazo para poder tomar el brazo del Señor, reconociéndolo como el rey, como el que rige las naciones, que está al frente. Y tú, querido hermano, eres hijo del rey de reyes. Entonces puedes estar seguro que Él nunca, nunca se olvidará de ti. El cambio del lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos en la oración. Claro, el salmo empieza con, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, soy como un gusano, soy oprobio, soy desechado, no soy nadie, Señor. No. Pero después en el Salmo está, Señor, tú eres el Rey, tú eres grandioso. Señor, tú eres el Dios del cielo. Señor, confío plenamente en ti. El propio Salmo grafica la transformación del adorador. Y eso sucede, mi hermano. Puedes ir atribulado, puedes ir inconsolable a la presencia de Dios. Y entonces el Señor te transforma, te levanta, te da esperanza, trae a tu vida la paz del Señor Jesucristo. Y entonces cuando te levantas de la oración, ya eres otra persona, ¿no? Eres completamente transformado. Es el poder de la oración. ¿No? Por eso elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial, ¿no? Lo que hace la oración. Vamos, mis hermanos, a la siguiente declaración. De la desesperación a la esperanza. Veamos aquí otro salmo, otro salmo. En este caso es el Salmo 13, que habla acerca de la desesperación y nos eleva a la esperanza. Del desespero a la esperanza. Desesperación a la esperanza. El Salmos capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Otra vez la desesperación, ¿no? Y mira, los versículos 2 hasta el 4. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Está declarando una situación también de dificultad, de desesperación. Parece que los enemigos, ¿no? Aquellos que quieren su mal, están a punto de destruirlo. Señor, no permitas que sea destruido. Señor, líbrame. Las tristezas están en mi corazón. Y el versículo 5, otra vez, dice allí, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Él ya, mira, ya hay una esperanza segura, ¿no? Porque cuando él empieza, el salmista empieza la primera parte de su salmo, él habla acerca de tristeza, de desesperación. Pero en su propia oración hay una convicción, hay una declaración que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, Señor, confío en ti. Y luego también dice, mi corazón se alegrará en tu salvación.
O sea, está seguro que Dios le dará salvación, que Dios le dará libramiento. Está tan seguro que dice, mi corazón se alegrará. En este momento mi corazón no está alegre, mi corazón está triste, pero mi corazón se alegrará porque vas a intervenir y vas a salvarme. ¿Mm? Es la certeza, la seguridad, la convicción que Dios actuará para traer gozo a su corazón. ¿Mm? Es la certeza de la adoración, mi querido hermano. Mira, ¿cuántas veces nosotros podemos sentirnos atribulados? ¿Mm? Es un sentimiento natural del ser humano. No pienses que eres menos cristiano o que eres menos espiritual porque tienes tristeza en el corazón, o que por causa de la angustia o de la desesperación o de un momento difícil, puede ser la pérdida del trabajo. En este tiempo muchas personas pierden el trabajo, ¿no? Entran en un momento de crisis, las familias, o puede ser la quiebra de la familia, tus hijos quizá queriendo irse de la iglesia, haciendo un camino lejos de Dios y tú estás llorando, estás quebrado por dentro. El Señor, el Señor dice aquí, mira este salmo, habla como el salmo, di, mi corazón se alegrará en tu salvación. Finalmente habrá alegría. Ahora no veo la alegría. En el tiempo presente no siento ningún motivo para alegrarme, Señor, pero tú vas a poner en orden todas las cosas. Por eso mi corazón se alegrará en tu salvación. Qué poderoso, ¿no? Qué poderoso es en un momento de desesperación el poder expresar nuestra confianza en Dios. Hagamos esto en nuestras oraciones. Quizá no con las mismas palabras, pero sí con la misma convicción, ¿no? El mismo mensaje. Puedo estar triste, pero tengo la certeza que el Señor hará que mi corazón se alegre, porque el Señor me va a librar. Versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué preciosa esta declaración. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mira, ya en el versículo 5, el salmista dice, en el futuro, mi corazón se alegrará en tu salvación. Tiene la certeza que en el futuro el Señor va a alegrar su corazón. Pero en el versículo 6, él dice, ya me hizo bien en el presente. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, él ya siente la bendición de Dios, ya siente en el presente la liberación del Señor, ya siente que su corazón ha sido transformado porque estuvo en la presencia de Dios. ¿Mm? Hay esperanza para el futuro, pero hay una certeza que el Señor ya hizo bien. Por la fe se aferra a esa certeza. La oración cambia la situación. La oración desata la fuerza del cielo. La oración desata la bendición que Dios quiere operar en tu vida. Entonces debemos permitir, querido hermano, querida hermana, que a través de la oración Dios actúe en nuestra vida. Con las palabras de los salmos. Ellos nos enseñan oraciones. Entonces tu oración tiene que ser de esa manera. Puedes hablar con corazón atribulado. Puedes expresar tus sentimientos en ese momento, pero ora con fe. Mi corazón se alegrará, pero levántate de la oración con la certeza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ya se produjo el milagro que yo estaba esperando. Ya se produjo la transformación por la que vine en oración. Lo que vine a buscar ya es una realidad en mi vida. Por la fe, responde el salmista de esa manera, ¿no? Por tanto, Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es centrarnos en nosotros mismos, error común, y en nuestros problemas al orar. Este salmo puede transformar nuestra oración al llevarnos a reafirmar la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios a su pueblo. Vamos a comentar brevemente esta declaración. Hay un error común, dice aquí en la oración. ¿Cuál es ese error común? Centrarnos en nosotros mismos. ¿Cuál es ese error común? Centrarnos en nosotros mismos. A veces, querido hermano, nuestra oración parece una lista de supermercado, ¿no? Nuestra oración parece una lista de pedidos. No hay una expresión de sentimiento. No es que vengo a relacionarme con Dios como a un amigo, sino que vengo con una lista del supermercado, ¿no? Y entonces empiezo a decir, a ver, Señor, 1 kilo de papa, 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de arroz, es decir, mis pedidos, ¿qué es lo que yo necesito? Como si fuese Dios el gran despensero, ¿no? El gran dueño del supermercado del cielo, y entonces yo voy con la lista, ¿no? Ni siquiera trato de entrar en relación con Dios. ¿Sabes quién es un amigo?
¿Sabes quién es un amigo? Elena de White, repetimos otra vez esta definición. Elena de White dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Quién es un amigo? Un amigo es aquella persona a la que tú le comentas, le cuentas las cosas de tu vida, le tienes la confianza suficiente que le cuentas las cosas de tu vida. Si tu amigo no te cuenta las cosas de tu vida, él no es tu amigo para ti. Tú eres amigo de él, pero él no es amigo para ti. Porque el amigo es aquel que tiene la suficiente confianza de contarle a corazón abierto las cosas que están de nuestro interior. Le contamos, tenemos la confianza para poder hacerlo. Tú vas a tu amigo y le dices 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de tomate, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz. Eso, si es tu amigo, tú vas a decirle eso. Eso vas al supermercado, ¿no? Y va trayendo, y llevas la lista que tu esposa te da, ¿no? A mí, cuando voy al supermercado es porque mi esposa me da una lista, ¿no? Entonces no va por allí, entonces eso no es la oración. Eso no puede ser la oración. Eso no puede ser la oración, una lista de pedidos. No, esa lista de pedidos surge cuando la oración se centra en nosotros mismos. Estoy pensando en mí, mi bendición, mi comida, lo que me pasa a mí, ¿no? No estoy pensando en conversar con Dios, en llegar hacia Él como un amigo. Se trata de un relacionamiento, de una relación que se establece entre el ser humano y Dios a través de la oración. Entonces, deja de pensar en ti, mi hermano, ¿no? Y céntrate en el gran Dios del cielo. Qué oportunidad tremenda para poder tener intimidad con el gran Dios del cielo. ¿Mm? Eso es la oración. Bueno, continuamos. Oh, dice allí, restáuranos otra vez. Bueno, vamos a ver aquí cuál es el salmo que corresponde, el salmo de la restauración, Salmo 60, nosotros salmos. Hemos visto varios salmos en esta semana, ¿no? Salmo 61 y 2. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubean. Está hablando acerca de la tierra. Hasta hay terremoto, ¿no? Tengo un temblor, ahí como si la naturaleza estuviese desbocada, desatada. Y entonces el ser humano se siente nada, se siente pequeño por cosas que no puede enfrentar, que no sabe cómo enfrentar, que no sabe cómo solucionar. Es así un terremoto, ¿no? Aquí está más o menos hablando como si fuese un terremoto. ¿Qué es lo que pasa en un terremoto? Bueno, en el Perú nosotros vivimos en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Los lugares donde hay mayor actividad sísmica. Así que hay temblores, hay terremotos, de vez en cuando por ahí que nos acomodan, ¿no? Nos acomodan un poquito. Bueno, ¿qué es lo que sucede en un terremoto? ¿Hay alguna fuerza capaz de libertarte, de salvarte en un terremoto? Nosotros salimos huyendo, ¿no? Pero entendemos que ni toda la fuerza y la sabiduría humana nos ayudan para entender o para poder enfrentar un desastre natural como es. Bueno, así se siente el salmista. Se siente atado, se siente llevado por circunstancias que están más allá de su control. Y dice, hiciste temblar la tierra. Él no puede hacer nada respecto de la tierra. Ojalá el enemigo fuese visible. Ojalá el enemigo tuviese una espada para poder enfrentarlo. Ahí yo podría enfrentarlo. Pero si es un terremoto, si son las fuerzas de la naturaleza, si son cosas en la vida sobre las cuales no tengo ningún control. Eso es lo que está diciendo aquí. Nos has desechado, nos quebrantaste, hiciste temblar la tierra. No tengo ningún control sobre eso, Señor. No tengo ninguna salvación. ¿A dónde voy a ir cuando es un terremoto? Cuando hay problemas que están más allá de mi control, más allá incluso de mi comprensión. Versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. ¿Qué es esto? Nos hiciste beber vino. Esta idea de beber el vino está varias veces en la Biblia, ¿eh? Allá en Apocalipsis aparece también en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia de su imagen, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Este es el vino de la ira de Dios. ¿Cuál es el vino de la ira de Dios? Cuando una persona bebe del vino de la ira de Dios. Bueno, una persona bebe del vino de la ira de Dios cuando enfrenta las consecuencias de sus propios pecados, cuando enfrenta las consecuencias de sus actos. ¿Mm?
Entonces, a esas consecuencias, a esa cantidad de cosas malas que nos ocurren por haber decidido mal, por haber pecado, por haber levantado nuestra vida contra Dios, las cosas, cuando pagamos las consecuencias de nuestros propios actos, a eso la Biblia lo denomina el beber el vino de la ira. Y Dios en la Escritura dice que Él da de beber el vino de su ira a las naciones, pero también dice que dio de beber el vino de su ira a la propia Jerusalén. Jerusalén, ¿en qué momento fue eso? ¿Cuándo fue destruida por los babilonios? ¿Cuándo fueron deportados sus habitantes? ¿Cuándo fue destruido el templo? Allí, en ese momento, los judíos bebieron el vino de la ira de Dios, es decir, recibieron las consecuencias de sus propios actos, de su maldad. Eso es beber el vino. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, Señor, qué terrible. Está diciendo en la oración, ¿no? Salmo 64. Dice allí, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. ¿Quiénes son los que le temen? Su pueblo. Y le dice, has dado bandera. ¿Qué es lo que significa la bandera? La bandera es un símbolo, ¿no es verdad? La bandera es un símbolo que une a todos aquellos que nacieron en una región y se reconocen como miembros de esa nación. Por ejemplo, la bandera peruana. Mm, la bandera peruana es rojo en los dos extremos, blanco en el centro. Entonces todos los peruanos nos sentimos emocionados cuando los colores rojo y blanco están en alguna competencia atlética, en un partido de fútbol, ¿no? Y entonces decimos ahí, vamos por Perú, porque nos identifica, nos reúne, no, nos une más quizás que cualquier otra cosa en relación con la nación peruana, ¿no? Bueno, y dice aquí, has dado a los que te temen bandera. ¿La bandera qué significa? Que el Señor nos reconoce como su pueblo. Y entonces ese reconocimiento debe hacer que nosotros levantemos esa bandera por causa de la verdad. Levanta la bandera de la verdad, mi hermano. No temas de decir que eres cristiano. No temas de decir que amas a Jesús. No temas de decir que perteneces a su pueblo, a su remanente. Por más persecución que haya, levanta la bandera. Por más dificultad que haya, levanta la bandera. Levanta la bandera por causa de la verdad. El mundo vive engañado. El pueblo de Dios tiene que levantar la bandera que Dios ha entregado. Esa bandera que nos identifica como pueblo, la bandera del Evangelio, la bandera de la verdad, la bandera ensangrentada de nuestro Señor Jesucristo. Y los siguientes versículos, allí dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres, dice allí. Y termina diciendo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Mira la diferencia del inicio del Salmo con el final del Salmo. Dios, nos has quebrantado, te has airado, vuélvete a nosotros. Y el Salmo, la parte final, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Qué poder el de la oración, qué poder para restaurar, qué poder para fortalecer, para animar, para elevarnos, ¿no? Así, querido hermano, que la oración pueda cumplir ese propósito también en tu propia vida, ¿no? Eh, a veces puede haber una divergencia total entre las palabras del salmo y la experiencia presente del adorador. Sin embargo, los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades. Si no estás en dificultades, ese salmo puede servirte también como una manera de aleccionarte del gran poder de Dios, ¿no? O puedes ver también que para alguna persona le será útil la declaración de este salmo. Así que siempre, aun cuando no grafique tu propia experiencia, siempre será útil el poder leer los salmos que están en la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, a la parte final, el aplica. En el aplica tenemos esta pregunta. ¿Por qué la oración espontánea, no guiada, no es la única manera de orar? Oración espontánea quiere decir oramos y oramos en nuestras palabras. Oramos lo que en ese momento sentimos, pero no es la única manera de orar, porque hay otras maneras, como repitiendo los salmos, así como Jesús en la cruz. ¿Cómo puede beneficiarse nuestra vida de oración con los salmos, las oraciones bíblicas? Repitiendo los salmos, porque ellos también reflejan emociones y sentimientos que en el pasado tuvieron los hombres de la Biblia y que también muchas veces son nuestros propios sentimientos y son nuestras propias emociones. Por lo tanto, producirá la misma bendición que produjo
en ellos en tiempos pasados. ¿Mm? Vamos, mis hermanos, ahora al CREA. En el CREA le invitamos una vez más a responder las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Enséñanos a orar. Puedas participar de esas preguntas claves, mi hermano. Entra y también participa colocando la pregunta clave, las preguntas claves en la pantalla de tu iglesia, de tal manera que todos tus miembros de escuela sabática sean beneficiados. Mi hermano, de esta manera llegamos al final del estudio de la lección de escuela sabática. Les mando un gran abrazo, les animo para continuar estudiando este precioso libro de Salmos y nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Te animo a que te suscribas también, que le des un clic a la campanita de notificaciones y formes parte de nuestra comunidad. Coloca me gusta también. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.